contraste que va a hacer brillar esa estructura, y necesitamos una cámara que nosotros nos va a permitir leer todas las imágenes y proyectarlas hacia un monitor de alta definición, hoy por hoy, que nos arroja distinto tipo de imágenes. Cuando nosotros hablamos de contrastes, nosotros hablamos, hoy por hoy en el mundo, hay en Japón sobre todo, hay hasta bancos que tienen hasta 3000 contrastes en desarrollo para utilizar en el futuro. Obviamente, y de nuevo les digo, cuando ustedes le van a administrar algo a un paciente tiene que ser totalmente seguro, entonces entre el momento que se desarrolla un contraste y que termina siendo aprobado por la FDA, siendo aprobado por la ANMAT y siendo realmente seguro para un paciente, tarda entre 10 y 20 años. Pero ya se comenzaron los desarrollos y en el futuro se ve que cada estructura va a tener un colorante distinto. Un cáncer de colon tendrá un colorante, un cáncer de mama otro, o un tumor paratiroide. Lo mismo, y eso es lo que estamos viendo a nivel del futuro. Hoy por hoy, la vedette y la droga que se utiliza para casi todos los pacientes y casi todas las aplicaciones es el verde indocianina. El verde indocianina tiene ventajas realmente muy importantes que ustedes tienen que saber antes de comenzar a utilizarla. Fue inventado no por la maquinaria médica, sino fue utilizada o descubierta por Kodak para el revelado de fotografía, aprobado por la FDA en 1959, y algo que es muy importante y que nosotros debemos conocer antes de administrar cualquier sustancia a un paciente es la tasa de complicaciones que tiene. Y la tasa de complicaciones asociadas al verde indocianina es alrededor de 1 en 10.000, o sea que es realmente muy bajo, y las reacciones son reacciones de tipo alérgica al yodo, porque el verde tiene muy poquitita cantidad de yodo, y esto es lo que a nosotros nos hace tener un poco de cuidado cuando conocemos un paciente que sea muy alérgico al yodo, entonces eventualmente le hacemos un test. Y realmente tiene una tasa de clearance, una tasa de lavado muy alta, por lo que puede ser reutilizada. Tiene un alto contraste y sensibilidad. ¿Qué significa eso? Fundamentalmente que cuando nosotros administramos el verde vamos a poder ver distintos tipos de estructuras, y cuando nosotros utilizamos el infrarrojo cercano, atraviesa varios milímetros en el tejido, entonces no solamente vamos a poder observar características de tejidos que se encuentran en la superficie, sino algunos, como en el caso de metástasis hepáticas, que se encuentran por debajo de la superficie, no aquellas que se encuentran en el medio del hígado. Y algo que parece realmente para nosotros que somos cirujanos bastante raro cuando hablamos, es de nanómetros, y esto hablamos de la longitud de onda que tiene la luz que vamos a usar. ¿Por qué para entender esto es muy importante? Porque nosotros cuando queremos generar la luz que genera el verde que nosotros vamos a administrar, lo que hacemos es iluminar el contraste con una longitud de onda de 760 a 780 nanómetros. Cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando del infrarrojo cercano, entonces cuando impacta sobre la molécula de verde indocianina que ya administramos, el verde indocianina va a cambiar su estructura molecular y va a brillar. Y va a brillar con una longitud de onda diferente, que es en 820 nanómetros. Cuando nosotros analizamos qué visibilidad tenemos nosotros con el ojo humano, vamos a encontrar que nosotros podemos ver entre los 700 y los 400 nanómetros, es decir, que el área que estamos manejando es un infrarrojo cercano, y por eso es que nosotros necesitamos un equipamiento específico. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con esta tecnología hace ya más de 10 años, las compañías que estaban comenzando en el desarrollo de esto decían, ¿me meto, no me meto? En realidad es la respuesta cuando nosotros vimos los resultados que teníamos sobre los primeros estudios en animales y después sobre pacientes, decíamos, acá la cuestión es no si se van a meter o no, si es cuándo se van a meter. Y lo mismo le digo a todos aquellos cirujanos que están evaluando este tipo de tecnología. Y es así como nosotros, y no tengo conflicto de interés con ninguna, porque la verdad es que nosotros trabajamos con todas las compañías, es el Karl Storz tiene su equipo para cirugía laparoscópica, el Ruina con alta definición,
El Quest Medical de Olympus también tiene cámaras para cirugía abierta y cirugía laparoscópica. El Visera Elite también de Olympus. El Hamamatsu, que es un equipo asiático y japonés. El Fluoptics, que es un equipo francés. El Carl Zeiss también tiene lo suyo. El Medtronic con el Vision Sense para cirugía abierta y un equipo para cirugía laparoscópica. El Stryker y el Atrex recientemente, y equipos que todavía no están aprobados por la FDA como por el OLUM. Les muestro esto porque hoy por hoy todas las plataformas de todos los equipos vienen con el sistema para fluorescencia y por el sistema convencional. Y si todas las compañías realmente diseñaron sus equipos para esto, es porque la instalación es realmente exponencial en los cirujanos. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber cuando hablamos de imágenes? Hoy por hoy los equipos, cuando nosotros empezamos ya hace 10 años, como les dije, veíamos realmente, no podíamos ver cuando nosotros veíamos solamente la imagen fluorescente, veíamos solamente la vía biliar cuando empezamos y tenían un color azul. Hoy por hoy tenemos distintos modos de visualización. Y cada modo a nosotros nos va a dar una información distinta. El modo de luz blanca obviamente no tiene fluorescencia, el overlay mode o de superposición de imagen nos da un color verde. El color verde no es casual y no está dado porque el verde sea verde, porque esto es simplemente un software. El verde se hace verde en los equipos porque nosotros todos tenemos más sensibilidad por una cuestión de receptores a nivel de la retina, más verde, para color verde que para otros colores, y por eso cada vez que vemos un verde vamos a verlo más con respecto a otros. Y después tenemos un color blanco y negro que en realidad lo que genera es mayor contraste, no nos permite operar porque no perdemos la noción de dónde están los instrumentos o el resto de los tejidos, pero cuando nosotros queremos ver estructuras con mayor definición, como por ejemplo dónde llega exactamente la perfusión de un tejido, fíjense que acá podemos ver muchos mejores los vasos que en esta estructura, y después un color de mapping. Eso realmente es una modalidad. Este es un caso, por ejemplo, que hicimos la semana pasada en el Hospital de Clínicas, donde armamos un centro de fluorescencia recientemente. Esto es un colgajo libre realizado por el equipo de cirugía plástica. Lucas Massart realizó el procedimiento junto con Claudia Angliani, y acá podemos evaluar cómo se pueden ver claramente la permeabilidad de las anastomosis, tanto arteriales como venosas. Y acá tienen cómo se ve claramente la perfusión del colgajo antes de instalarlo. Realmente a nosotros esto nos da una seguridad muy importante. Obviamente en cirugía laparoscópica tiene su rol. Esta es una adrenalectomía laparoscópica que hicimos recientemente con el jefe del servicio, el doctor Diego Sinagra, que ahí podemos ver una fase arterial y una fase, ahora van a ver cómo vemos una fase venosa, y podemos ver exactamente qué vena tenemos que clipar. Y cuando nosotros estamos realizando ya la adrenalectomía, lo cambiamos en modo blanco y negro y podemos ver los márgenes de resección para no dejar tejido adrenal dentro de la cavidad. Algo muy importante que se está desarrollando en este tipo de equipamiento es, hasta ahora nosotros decíamos, ok, perfecto, ¿esto brilla o no brilla? Esto realmente es bueno porque nos da más información, pero nosotros siempre queremos saber cuánto brilla. Cuando nosotros leemos un PET scan, queremos ver el SV que tiene un paciente. Cuando vemos una tomografía, queremos ver las unidades Hounsfield, y eso a nosotros nos va a definir si es sangre, si no es sangre y demás. En fluorescencia está pasando lo mismo. Los equipos hoy por hoy están desarrollando números relativos y números absolutos de fluorescencia, y podemos comparar, y a partir de los números nosotros le damos un valor importante,
hacia la calidad de los tejidos, y esto también fue estudiado. Algunos dicen que cuando tenemos una perfusión o un valor relativo de menos del 25%, por ejemplo, la perfusión se puede encontrar comprometida. Cuando nosotros tenemos mayores o iguales al 45%, son tejidos viables y los podemos dejar directamente en el lecho quirúrgico. ¿Cuál es el estado actual de este tipo de tecnología? Tenemos que ver la evidencia para ver que esto realmente no es la opinión de alguien que le gusta la tecnología o que empezó con esto, sino que tenemos que ver cuál es la evidencia. Si nosotros vemos la evidencia a nivel mundial, vamos a encontrar que en el año 95 se publicaban 50 estudios por año, y en el año 2015 ya tenemos 500 estudios por año, y ya estamos superando los 1000 y pico de estudios por año en el 2022 de todas las áreas del mundo, de todas las regiones. Tenemos estudios en casi todas las aplicaciones de cirugía, estudios que marcan la factibilidad, es decir, esto realmente se puede hacer y es repetible en todos los pacientes o no. Es estudios de resultados que realmente demuestran cómo los pacientes mejoran utilizando esta tecnología, y estudios de costo-efectividad para realmente evaluar, ok, la inversión de equipamiento y la inversión de lo que significa la droga vale la pena en cuanto al costo-beneficio o no. Cuando nosotros evaluamos la tecnología, también tenemos que evaluar, ¿es esto como el robot que realmente tiene sus aplicaciones específicas y demás, como por ejemplo en cirugía urológica, o realmente va a tener y va a ser demostrada su aplicación en distintas áreas? Este tipo de tecnología realmente ha tenido ya su certificación, por así decirlo, su validez en neurocirugía, en cabeza y cuello, en cirugía torácica, en oncología, en cirugía plástica, en hepatobiliopancreática, en colorectal e incluso en cirugía vascular, y yo le voy a mostrar algunas de esas. En cirugía, neurocirugía tiene múltiples aplicaciones, desde la evaluación de los flaps para evitar las fugas de líquido cefalorraquídeo en base de cráneo. Evaluación de tumores, como es en este caso, que por ejemplo lo que están evaluando acá es con una técnica que se llama second window o segunda ventana, en el cual al paciente se le administra verdeindocianina en dosis mayores a la habitual, y después de 1 o 2 semanas se lo opera y se puede evaluar, como ustedes ven, los límites tumorales específicamente. En cirugía esofágica o en cirugía gástrica, ustedes pueden ver los límites de perfusión y cuáles son las áreas críticas donde van a realizar una anastomosis o no la van a realizar. En cirugía torácica se puede evaluar perfectamente anomalías o no del conducto torácico. Nosotros hemos visto el conducto torácico en vaciamientos cervicales, que es muy importante para evitar una lesión, y si vemos una lesión después reconocerla y poder evaluarlas. Dentro de lo que es cirugía pulmonar o torácica, evaluar los márgenes de resección cuando se realiza una lobectomía pulmonar o cuando queremos ver determinadas metástasis o no. En cirugía hepática, como ustedes están viendo acá, no podemos reconocer dónde se encuentra un tumor, y acá claramente no solamente van a encontrar un tumor, sino van a encontrar la presencia de metástasis que de otra manera no pueden ser vistas, o por lo menos este método resulta complementario a lo que es la ecografía. Esto tiene gran experiencia el grupo de Noihiro Kokudo y Takeaki Shizawa a nivel de Japón, que incluso realizaron estudios para caracterizar el tipo de tumores. Son imágenes de metástasis pulmonares que pudieron ser observadas y resecadas en pacientes con tumores obviamente hepáticos, y esto termina siendo un complemento en tiempo real a la ecografía, que obviamente vamos a poder ver las lesiones y otra incluso no. Y hay estudios comparativos que demuestran qué capacidad tiene ver la fluorescencia para ver lesiones que son tan pequeñas que no son evaluables por ecografía. En uréteres, nosotros hemos publicado ya hace bastante tiempo
con el grupo de Cleveland Clinic, con el cual también trabajo para evaluar uréteres. Esto fue un estudio inicial con fluoresceína. El cambio de estructura molecular y del tamaño molecular hace que el verde sea mucho más fácil. Se administra de manera retrógrada y hoy por hoy están saliendo nuevas drogas, como se llama el NEAR-ICG, que está siendo aprobada por la FDA, que es excretable por vía renal directamente, para poder evaluar. Y acá tienen imágenes de cómo se puede ver, a ver, que avance esto, directamente el colorante dentro del uréter, como pueden observar ahí. Si nosotros, acá tienen una evaluación que estamos haciendo nosotros de, por ejemplo, linfografías en tiempo real. Nosotros operamos una axila, operamos un ganglio centinela y posteriormente estamos comenzando a seguir a los pacientes que ya han sido operados de un ganglio centinela con otras técnicas o vaciamientos axilares o inguinales, y le podemos hacer estudios a los 3 y a los 6 meses de evaluación de cómo se ve la hipertensión canalicular. Detectamos los linfedemas en tiempo precoz y los derivamos a... tenemos bastante experiencia con el grupo de Paola Yáñez en kinesiología, y podemos realmente ayudar a los pacientes de una fase temprana, y si no, eventualmente se le realiza una transposición ganglionar. Y acá tienen ustedes cómo ven la migración del verde de indocianina en tiempo real a través de los conductos, y podemos observar realmente el flujo que tienen este tipo de conductos. Esto es lineal y ya hay una clasificación a nivel mundial de cómo se ve este tipo de conductos normales y alterados. La pregunta siempre es, ok, ¿y dónde estamos nosotros? En Argentina somos casi el único grupo que está utilizando en manera masiva y que pudimos armar un centro de este tipo de tecnología. Realmente a nivel mundial ya hay consensos a través de ISFGS y la Sociedad Mundial. Estamos empujando bastante y hoy por hoy se abrieron capítulos en Asia, en Europa, y estamos abriendo un capítulo en Latinoamérica para impulsar este tipo de tecnología. Yo les diría que estamos en esta curva, en esta área de la curva, en el cual se está subiendo a esta tecnología ya aquellos que necesitan la literatura, que no son innovadores, no son los early adopters, solamente son esos realmente cirujanos que necesitan la evidencia. Y la evidencia está disponible en PubMed directamente, que soporta el uso de esta tecnología. Como toda nueva tecnología que se va aplicando, vamos a tener que lleva tiempo y las personalidades de cada uno en cuanto a la adopción. Hay aquellos que todavía no salió la torre y ya se compraron 2 y que quieren tenerla en el quirófano para empezarla a usar. Hay otros que no son los que van a desarrollar, pero son los que primero, ya con literatura, lo van a utilizar. Y están aquellos que, por más que lo use todo el mundo, son los que tienen un beeper, hoy por hoy ni siquiera tienen un teléfono celular, cuando ya todo el mundo lo tienen y que nunca se van a subir a la tecnología. Y eso es una curva normal y esperable en la adopción. Si ustedes ven la cantidad de casos que se publican solamente en perfusión, en colorectal, en cirugía plástica, en trasplantes y en tumores, miren este artículo que publicamos con un Ideal Framework que fue establecido por un grupo primario asiático, la cantidad de publicaciones que encontramos de casos de reconstrucción. En casos reconstructivos, casi 5.000 pacientes ya evaluados, principalmente en Asia, hay aneurismas cerebrales también. Realmente tiene un impacto esto muy importante. Sobre todo para los países latinos, y nosotros presentamos una nueva tecnología, es, ok, ¿cuál es el costo inicial del equipamiento? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para tenerlo? Toda tecnología inicial requiere un costo, toda tecnología que nosotros queramos implementar necesitamos evaluar un costo-beneficio.
Estos son datos sacados de la literatura, probablemente no sean los, pero son similares a los que se están manejando, tienen equipos que rondan entre los 40 y los 120.000, 130.000 dólares, no son mucho más caros que lo que sale una torre full de laparoscopía hoy por hoy, salen un 20, un 30% más el equipo guiado por fluorescencia, pero cuando ustedes evalúan realmente la amortización en la tasa de complicaciones, tienen que fijarse realmente qué es lo que está publicado en la literatura. Y fíjense, este es un paper publicado recientemente, el costo ahorrado por caso de necrosis de colgajos prevenibles para fumadores, $2.998 en el exterior, $5.000 para pacientes obesos, $1.800 para pacientes con mastectomía de un peso superior a 800 gramos. Y esto solamente en mastectomía. Hay un trabajo sumamente interesante publicado por la Sociedad Italiana de Endoscopía y Cirujanos Endoscópicos, y ellos lo que hicieron fue analizar, ok, nosotros compramos los equipos, ¿cuál va a ser el análisis que hacemos después de un año de instaurado el equipo de acuerdo a la tasa de complicaciones que nosotros tenemos? Y ustedes fíjense con los distintos tipos de aplicaciones en cirugía hepática, pancreática, endocrina, hepática, colorectal, todas las aplicaciones con todos los valores, pero quiero que se fijen en este lugar, en esta tabla que van a encontrar acá, con la diferencia del porcentaje y con la utilización, que ellos lo refieren con el to be real life scenario, teniendo la cirugía guiada por fluorescencia disponible, reducen entre un 20%, 19%, 12%, 13%, 2% en casi todas las especialidades. Si ustedes suman todas las especialidades considerando que el mismo equipamiento puede ser utilizado en las distintas especialidades en un mismo quirófano, realmente es costo efectivo, y esto ya está siendo demostrado, no solamente que es útil para el paciente, sino también para en cuanto a la costo efectividad a largo plazo. ¿Hacia dónde vamos y cuál es el futuro de esta tecnología? Esto va dirigido hacia tres pilares fundamentales. Uno, que es el análisis de datos, el otro, marcaciones específicas, y el otro es la profundidad y la combinación de tecnologías. El hardware siempre se encuentra asociado a un software, y el software después termina siendo mucho más rápido en evolución que el hardware. Hoy por hoy se están analizando distintos tipos de variables para justamente analizar este tipo en forma dinámica, realmente cuánto brilla algo o cuánto no brilla, a dónde hay que cortar o a dónde no hay que cortar y a dónde hay que dejarlo. Y esto, como les mostré antes, se traduce directamente en números, como les mostré antes. Nosotros tenemos distintos tipos de marcadores, como les dije, en el desarrollo de drogas específicas, aquellos que se van a meter dentro de la célula, aquellos que van a trabajar a nivel de membrana, y trabajamos con tres tipos de elementos: los anticuerpos, los péptidos y los azúcares, que van unidos a distintos tipos de contrastes y van a evaluar las células tumorales, la angiogénesis y cómo se encuentra el circuito interno. Esto se va a aplicar a todo tipo de especialidad y a todo tipo de tumor. Ya hay primeros ensayos en pequeños animales, en medianos animales, y también el grupo de Holanda de Alex Wameyer es uno de los que más experiencia tiene a nivel del mundo, una cuestión de IRB, de Institutional Review Board, que no necesitan tanto para poder probar nuevas drogas. Hay algunas drogas que están siendo aprobadas por la FDA, que son específicas para determinado tipo de marcadores, como son aquellos que se unen a los receptores de folato, principalmente impulsado por el grupo de Phil Lowe en la Universidad de Pensilvania, el cual ustedes pueden ver exactamente
dónde está el tumor en comparación con la luz blanca. Estos son metástasis tumorales de un cáncer de ovario que a simple vista no pueden ser vistas y con una marcación previa pueden ser vistas, y esto ya ha sido aprobado por la FDA. Este tipo también se utilizan para ver marcación de tumores de pulmón específicamente, y están siendo analizados para tumores de mama también, específicamente en la Universidad de San Diego con Michael Bubet, también tiene un centro para estudio de este tipo de tecnología. Nosotros en el Hospital de Clínicas, este año, junto con Luis Aroto y con Diego Sinagra, vimos el centro. Estamos operando todas las semanas con cirugía guiada por fluorescencia. Se le está dando un impulso realmente muy importante con la aplicación de este tipo de tecnología a todas las especialidades. Y esto es dónde viene, el futuro directamente, que es la combinación de procesamiento de imágenes para ver este tipo de imágenes en profundidad, y el overlapping en tiempo real con una imagen no proyectada hacia una pantalla, sino con un sistema de Google Glasses que podemos ver directamente la fluorescencia proyectada a través de unos anteojos y no tenemos que levantar la vista, sobre todo en cirugía abierta. Sumamente interesante. Tenemos actividades asistenciales, académicas y de investigación en nuestra sociedad, en ISFGS. Los invito todos a hacerse socio y a participar. En Mar del Plata vamos a armar un simposio con invitados nacionales y invitados extranjeros, en el que vamos a tocar casi todas las especialidades. También los invitamos a participar, y en el Hospital de Clínicas estamos lanzando el primer curso internacional de cirugía guiada por fluorescencia, que va a ser a fin de marzo del año que viene, así que va a ser con cirugías en vivo y los invitamos a todos a participar. Como les dije inicialmente, realmente esto está cambiando de paradigma, incrementa en la seguridad nuestra en el quirófano, y dentro de lo que es a nivel innovación, creo que realmente es muy importante. Los otros días charlábamos cuándo se va a convertir en un estándar of care, y en realidad nosotros creo que nunca vamos a poder poner que una nueva tecnología es un standard of care, porque para poner eso realmente tiene que estar disponible en todos los quirófanos, porque si no uno estaría trabajando de una mala manera. Hoy por hoy esto termina siendo un GPS, creo que está abriendo las puertas a la seguridad en quirófano. Me acuerdo cuando nosotros hicimos los primeros trials en Cleveland Clinic, y nosotros poníamos estudios randomizados, que les voy a mostrar ahora, cuando hablemos un poco de lo que es la visualización de vía biliar, los pacientes decían, no, pero me estás diciendo que con esto podés eventualmente ver mejor, entonces yo no quiero ser aleatorizado, yo quiero con el equipo que se ve bien. Es un equipo técnica segura, y creo que todos deberían comenzar a utilizar. Esa es Silvina, Álvaro, la primera presentación, por así decirle, que le quería mostrar. Muchas gracias, Fer, súper claro para ponernos al día y en contexto de lo que estamos hablando en estas jornadas. Bueno, les voy a, no sé si tenés preguntas antes de que carguemos la próxima charla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, o empezamos directamente con las especialidades específicas antes de la parte general. Bueno, en ese caso empezamos entonces, si te parece, Fernando, con las patologías. Bueno, vamos a hablarle un poquito de realmente cómo empezamos nosotros y hacia dónde
va dirigido esto y para que vean que tiene un impacto en los distintos tipos de especialidades. Y para hacerlo, si quieren, mucho más interactivo, realmente Álvaro, Silvina o alguno de la audiencia interrúmpanme y lo vamos charlando si quieren. ¿Qué es lo que pasa en viabilidad? Nosotros realmente comenzamos haciendo vesículas. Yo no me acuerdo, Álvaro, si vos estabas en el hospital o ya te habías ido a hacer un referente ahí en Bahía, pero realmente en viabilidad esto es sumamente importante. La razón por la cual es sumamente importante es porque cuando nosotros hablamos de una colecistectomía laparoscópica, que es una de las cirugías más frecuentemente realizadas en el mundo, vamos a encontrar de que la tasa de lesiones de vía biliar sigue siendo muy importante. Y esto realmente, cuando nosotros hablamos de una vesícula, generalmente vemos que las lesiones de vía biliar no solamente se producen en aquellos casos difíciles, sino también se producen en aquellas vesículas fáciles, en el cual el paciente se piensa que viene, le van a sacar la vesícula y se va a la casa y después se encuentra con una bilirragia, con un catéter, con dolor abdominal, y el paciente se queda internado por mucho tiempo. Obviamente se encuentra asociado con una morbilidad muy importante, con una mortalidad realmente no menor, y genera tasa de conversión realmente importante. Hace un tiempo, en el año 2015, hicieron un task force en SAGES y establecieron cuáles son al menos los 10 primeros criterios que se necesitan para no tener una lesión quirúrgica de vía biliar. Obviamente, uno de los primeros factores era establecer el Critical View Approach of Safety para evaluar bien dónde se encontraba el conducto cístico y dónde estaba la arteria cística. Y uno de los estamentos fundamentales era entender la anatomía. Y si nosotros no entendemos la anatomía y no sabemos lo que estamos cortando, realmente ahí estamos en problemas. Y la tecnología esta que les estoy mostrando hoy, a nosotros nos garantiza por lo menos tener una mayor sensibilidad en cuanto a la visualización. Indiscutiblemente tenemos distintas opciones para hacer una colecistectomía segura. La ecografía intraoperatoria, que no se usa de rutina, la colangiografía intraoperatoria, la miricigrafía, que realmente tiene su historia, pero como todos sabemos, no se utiliza de manera rutinaria en todos los quirófanos en todo el mundo. El Critical View Approach of Safety, que es importante, pero seguimos teniendo lesiones quirúrgicas de vías biliar, la experiencia del cirujano, que eso es indiscutible, y quizás el elemento que estaba faltando para completar y hacer una colecistectomía segura era este tipo de imágenes, la colangiografía. Los estudios, de nuevo, comenzaron hace bastante tiempo, en los años 50, 60. En el año 2006, el grupo de Stiles en el Slow Kettering Center evaluaron la posibilidad de ver con luz la viabilidad. Pero en esta vez no utilizaron ningún tipo de droga para darle al paciente previamente. Lo que quisieron ver es si florecía o no florecía, si brillaba o no brillaba la vía biliar extrahepática cuando estaban operando. Desarrollaron este tipo de estudios y pudieron ver en animales, sobre todo, que realmente tenían una mejoría significativa en la visualización de las estructuras. Fíjense acá que tenían el 98% de visualización de las estructuras con fluorescencia y el 78% de visualización cuando no la utilizaban, ya directamente con autofluorescencia. Podían evaluar estructuras que de otra manera hubiesen sido no identificadas o mal identificadas, el 45% en la confluencia y el 19% en el conducto cístico. Y tenemos que tomar en cuenta que hoy por hoy la razón número 1 de una lesión quirúrgica de vía biliar, según Way, es la falta de identificación correcta de la vía biliar extrahepática. Entonces, tenemos un grupo
que la autofluorescencia no prosperó por una cuestión de equipamiento. Y tenemos el grupo de Noihiro Kokudo, que era el ex jefe de la Universidad de Tokio, actualmente es uno de los directores como si fuese el Ministerio de Salud de Tokio, a quien tengo el gusto de conocer, y a Takeaki Shizawa, que era el jefe de la Universidad de Tokio después en cirugía hepatobiliopancreática, que establecieron queriendo teñir los hepatocarcinomas con fluorescencia, con cámaras abiertas, pudieron ver la viabilidad. Y ellos fueron los primeros en el mundo que describieron la factibilidad, ya en el 2001. Y lo que detectaron es el 100% de los casos de visualización de la vía biliar extrahepática cuando utilizaban fluorescencia, esto es en cirugía abierta. Nosotros, a través del tiempo, pudimos desarrollar esta técnica, hicimos trials internacionales, y así es como nosotros hoy por hoy pueden ver cuando realizamos esta técnica. Nosotros administramos el contraste por vía endovenosa 45 minutos antes de la cirugía. Esto nos permite que el verde de indocianina se elimine por vía hepática, se concentre en la vía biliar extrahepática. La concentración dura por lo menos 12, incluso 24 horas, es decir, si se nos retrasa una cirugía no pasa absolutamente nada, y podemos ver así el conducto biliar principal, y podemos ver el cístico, y ahí estamos realizando el Critical View Approach. Y en este caso, lo que realizamos es la confirmación de realmente si lo que vamos a cortar es el conducto cístico o no lo es. Y realizamos, ahí cambiamos el modo, fíjense que perdemos la noción de dónde están los instrumentos, pero vemos un poco mejor ya dónde se encuentra el cístico por la orientación que tiene, pero antes de cortarlo hacemos la maniobra del reflujo, es decir, empujamos la vía biliar principal, logramos que el verde indocianina se meta dentro de la vesícula y tenemos la certificación, si el verde de indocianina se mueve dentro de la vesícula, que lo que vamos a cortar es el conducto cístico. Este tipo de procedimientos nosotros antes no lo podíamos realizar con ninguno de los métodos que teníamos antes. Para realizar una colangiografía intraoperatoria teníamos que cortar la vía biliar de alguna manera, el cístico, para meter un catéter, pero si nosotros ya habíamos mal identificado el cístico, ya hacíamos una lesión quirúrgica de vía biliar, por eso nos parece que esto es tan importante. Obviamente no nos va a asegurar nada que no cometamos errores, pero sí nos asegura que aumentamos la seguridad nuestra, valga la redundancia, en lo que estamos identificando y lo que estamos seccionando. Y acá, este es un caso hecho por el grupo de Cleveland, por residentes. Fíjense cuando una vesícula sangra, que estos son con equipos iniciales. Hoy por hoy tenemos torres 4K con realmente una profundidad en cuanto a la fluorescencia mucho mejor que antes, y acá ya podemos identificar claramente el cístico, dónde se encuentra la vía biliar principal, incluso cuando nosotros aspiramos bajo fluorescencia. Hoy por hoy nosotros esto podemos verlo mucho más seguro porque vemos la punta de los instrumentos. La cantidad de publicaciones que hay que soportan este tipo de tecnología realmente es vasta, es muy importante, tanto en factibilidad como en resultados de paciente y en costo-efectividad, y vamos a encontrar papers que nos hablan de las curvas de aprendizaje, del tiempo de administración, de las dosis que necesitamos para el verde, de la tasa de visualización y de los resultados incluso a nivel de los pacientes. Nosotros realizamos un estudio en Cleveland en el cual le preguntamos a pacientes y a alumnos cuando estábamos operando a ver realmente la tasa de identificación de cístico y vía biliar principal, y si ustedes se fijan, la diferencia de visualización realmente era muy grande. Entonces, si nosotros hablamos de que la experiencia en una colecistectomía laparoscópica es muy importante para evitar una lesión quirúrgica, y eso no va a cambiar nunca, probablemente lo que sí podemos cambiar, al menos, es achicar esa brecha, haciendo que aquellos que no están entrenados en la visualización de determinadas estructuras
les resulte más fácil poder ver las estructuras, identificar las estructuras con este tipo de tecnología. Publicamos hace un tiempo, en el año 2014, cuáles son las 10 razones de por qué utilizar este tipo de tecnología. Esto está publicado en Surgical Endoscopy. Y las 10 razones que nosotros encontramos son que es factible, que hecho en gran escala, es decir, cuando esto está institucionalizado, es de bajo costo de beneficio, es fácil de realizar, es útil, es efectivo, es seguro, es fácil, no requiere una curva de aprendizaje y no necesita la realización de rayos X, y es una cirugía en tiempo real porque nosotros estamos haciendo este tipo de cirugía mientras estamos operando. En conjunto con el Hospital de Clínicas de Nuevo y la Universidad de Buenos Aires, Cleveland Clinic Florida, Ohio, Cedars-Sinai, la Universidad de Tokio y distintos tipos de lugares a nivel del mundo, pudimos realizar este estudio para evaluar realmente esto que nosotros queremos demostrar que nos parece bueno, lo es, y qué grado de bias tiene o no. Estos son los centros involucrados y esto fue un estudio randomizado y demás, y el endpoint principal fue la luz blanca es superior o no a la visualización, para visualizar las estructuras biliares en comparación con la fluorescencia. Complicamos la tasa de complicaciones y detectamos los factores que influenciaban en la detección de la vía biliar. Estos son los criterios de inclusión que nosotros tuvimos, el grupo control, el estudio con blanco, con la combinación de fluorescencia. Directamente incluimos 639 pacientes, 677, 38 fueron excluidos, y fueron totalmente aleatorizados. No hubo diferencias significativas entre los dos casos que pudimos meter dentro del trial que hicimos. Y si ustedes se fijan en los resultados, analizamos la visualización del cístico, la visualización de la vía biliar principal, el confluente y demás, y en todos los casos encontramos que era estadísticamente significativo mejor la visualización de las estructuras biliares en todos los aspectos con fluorescencia en comparación con luz blanca. Y esto realmente fue muy importante. Incluso pudimos observar conductos accesorios que de otra manera no podrían ser asociados, y nosotros sabemos que la tasa de conductos accesorios que nosotros podemos lesionar y hacen fugas biliares no es despreciable. No encontramos ninguna mortalidad asociada, no encontramos ningún efecto adverso relacionado con el verde endocianina, y demostramos que con este tipo de tecnología podemos ver hasta 3 veces más directamente. Después nosotros hace muy poquito publicamos un artículo el año pasado en Surgery que realmente tratamos de evaluar. Nosotros con el NIH tratamos de desarrollar un estudio a nivel de a 5 años de la tasa de disminución de lesión quirúrgica de vía biliar o no, y realmente es muy difícil realizarlo porque se requieren más de 5.000 pacientes para demostrarlo, pero hicimos un estudio retrospectivo y comparamos la tasa de lesiones quirúrgicas con la tasa de conversión. Incluimos todos los estudios de la literatura publicados que tengan la información completa, 1.600 pacientes que se analizaron con fluorescencia. Encontramos 5.000 pacientes, aquellos que no se utilizó fluorescencia, obviamente se encontraban más, y cuando nosotros encontramos la lesión quirúrgica biliar era 1 y 6.2 por 10.000 pacientes, directamente con el grupo guiado por fluorescencia, y 25.3 cada 10.000 pacientes en los grupos que no se encontraban con fluorescencia. Realmente esto era estadísticamente significativo, y las tasas de conversión, fíjense en la diferencia, 15.5% cada 10.000 pacientes y 322% por 10.000 pacientes cuando no se utilizaba por fluorescencia. Si bien la comparación es muchos más pacientes de no fluorescencia con la fluorescencia, esto
es el primer approach que nosotros hicimos y tratamos de corregirlo al máximo para tener estudios validables. El grupo de UCSD publicó realmente un artículo muy interesante, muy similar, si el precio es correcto a utilizar esta cirugía, este tipo de técnica, y lo que pudieron comprobar ahí realmente es que, les voy a ir directamente a los resultados por una cuestión de tiempo. Fíjense, disminuyeron la cantidad del tiempo operatorio, disminuyeron la tasa de conversión significativamente, mejoraron la efectividad significativamente y redujeron el tiempo, el costo de vida asociado a las complicaciones. Realmente esto es un estudio muy importante. ¿Qué es lo que pasa a nivel hepático para hablar a aquellos que hacen cirugía hepática? Sirve para tres cosas muy importantes. Uno que es para tumores primarios hepáticos, el otro que es para evaluar las metástasis y el otro para los flujos, realmente para ver las fugas. Y es importante acá que una de las tasas más importantes de recurrencias que nosotros tenemos incluso en los hepatocarcinomas es porque se deja tumor puesto o hay tumores que no se ven. Y tenemos una insuficiencia en la ecografía para determinar micrometástasis, la necesidad de ahorrar parénquima hepático muchas veces en la resección, y necesitamos algo que nos dé en tiempo real. Tenemos una 96% sensibilidad de evaluación del reconocimiento de este tipo de tumores a nivel de tumores hepáticos con este tipo de técnica, y se han descubierto que tenemos receptores específicos para ver el verde indocianina y para evitar ver para ser más específicos, sobre todo a nivel de hepatocarcinoma. Los grupos de Japón detectaron la posibilidad de reconocer aquellos que son bien diferenciados y no bien diferenciados cuando aplicamos este tipo de tecnología, de acuerdo ya a la imagen que vamos a encontrar. Fíjense ustedes acá cómo lo podemos observar. Esta imagen ya se lo mostré, y acá tenemos otras imágenes de metástasis hepática, y acá la tasa de identificación de aquellos que son diferenciados y aquellos que no son diferenciados, y la posibilidad de ver metástasis accesorias que de otra manera no son observadas. En cuanto a las metástasis de cáncer de colon, la imagen son un poco distintas porque se ven a nivel circunferencial y no se ven redondeadas totalmente como se hacen en la imagen directamente hepática, en un tumor bien diferenciado. Cuando se quieren hacer segmentectomías hepáticas, lo que se realiza es una punción sobre el hígado en la marcación de la porta, y así se ve directamente el segmento a resecar, y esto se realiza con una cirugía, con un guiado a nivel de la ecografía hepática. Y en cuanto a las fugas biliares, cuando nosotros tenemos canalículos que quedan libres directamente y que van a fugar, se pueden reconocer con este tipo de fugas y se van a dar directamente a nivel, se puede dar un punto directamente para evitar un tipo de lesión. Bueno, eso es en cuanto a la aplicación de la vía biliar. No sé si tienen algún tipo de preguntas o quieren que hagamos el último tema de hoy, que va a ser la marcación de cómo nosotros utilizamos este tipo de tecnología en cirugía oncológica de cuello, en cirugía tiroidea específicamente. Álvaro. No, lo que la verdad que es muy interesante, acá está el doctor Rancati también presente, es difícil encontrar una justificación para no usarlo, ¿se entiende? Y una vez que esto está incorporado en una torre, hasta inclusive puede terminar siendo más económico o de más fácil acceso que conseguir un arco en C para hacer, que a veces no es tan fácil de conseguirlo. Pero mi pregunta va más allá de eso, y quería preguntarle en función de los residentes, si esto se considera también como una herramienta en el aprendizaje de quienes empiezan a operar las primeras colecistectomías, ¿no?
Yo creo que es sumamente importante, como te mostré antes, los estudios a nivel de vía biliar demostraron que el residente puede evaluar mucho mejor la vía biliar, y cuando uno está operando con alguien y le está mostrando realmente dónde disecar o no, teniendo algo que ya le marca el camino, realmente es sumamente importante. La realidad es que teniéndolo Alberto Rancati conectado, yo la verdad es que le dejaría paso a él porque tiene cosas sumamente interesantes para mostrarles, y realmente lo que él les va a mostrar creo que es marca el camino de algo totalmente distinto, y dicho como alguien tan reconocido como él, creo que tiene un doble valor. Así que Álvaro, si le querés pasar la palabra a Alberto, para mí un verdadero placer. Le voy a ceder la palabra a Silvina Berna, quien ahora está coordinando la sesión, la jornada. Bueno, doctor Alberto Rancati, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el doctor Rancati es director del programa de cirugía oncoplástica en el Hospital de Clínicas, y además, bueno, un destacadísimo profesional a nivel nacional, internacional, en distintas universidades en Estados Unidos y en distintas sociedades médicas a nivel mundial. Así que, Alberto, te damos la palabra para que nos Muchas ilumines gracias. respecto a esto. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Perdón por la demora, pero es la primera vez que uso esta computadora, entonces me está pidiendo autorizaciones. Check. Mientras el doctor Rancati va poniendo a disposición su presentación, yo quería hacerles una pregunta. Viendo todas las ventajas que tiene el verde endocianina en el aprendizaje de nosotros los residentes, ¿hay algún laboratorio nacional, alguna droguería que facilite esto a un precio accesible como para acercar esta propuesta de ustedes al sector de compras del hospital? ¿O de qué manera ustedes adquieren el contraste? Mira, hoy por hoy, esta te la contesto, hoy por hoy necesitas una autorización, un papel de la ANMAT que te autorice importarla. Próximamente hay un laboratorio nacional que va a empezar la venta, según tengo entendido, o tiene las últimas autorizaciones, según tengo entendido, a fin de año o a principios del año que viene. Así que esta es y los equipos que se utilizan para fluorescencia ya están aprobados en el país. Entonces, realmente creo que esto es algo que ya se viene y va a estar aprobado muy prontamente. Están en los últimos. Lo único que les hace falta es realmente la autorización para la venta de manera pública de esto, pero a través de un protocolo de investigación tranquilamente te podés acercar al laboratorio, hacer los papeles y tenerlo en tu hospital. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecerles la invitación y me encanta poder hablar con los residentes. Yo tengo un hijo que está haciendo la residencia también en cirugía general y yo tengo tanto entusiasmo con el uso de la fluorescencia que lo vuelvo loco diciéndole de los beneficios. Y gracias a Fernando Dip, que fue el que me introdujo a mí a trabajar en fluorescencia en cirugía oncoplástica de mama, creo que perderse esta oportunidad hoy de involucrarse en todo lo que es cirugía de precisión que da la posibilidad la fluorescencia, es estar trabajando como cuando hicimos la residencia nosotros. O sea, esto es otra página de la cirugía. Dentro de lo que les puedo hablar yo en el uso de fluorescencia en cirugía oncoplástica mamaria, quiero decirles cuáles son los objetivos de esta presentación que les voy a mostrar hoy, que es primero darles algunos detalles anatómicos en cirugía oncoplástica mamaria para los que les interesa la cirugía mamaria, y se trata sobre todo de respetar la vascularización de la mama.
la mayor parte de las complicaciones hoy en las mastectomías conservadoras, o sea, preservando la piel y el complejo del pezón, es por problemas isquémicos y por necrosis. Entonces, cuando hace una cirugía conservadora de mama, una mastectomía conservadora, está siempre pensando en hacer una reconstrucción inmediata. Y la reconstrucción inmediata puede ser exitosa o no, mucho de acuerdo al tipo de mastectomía que se hace. Y para hacer una buena mastectomía hay que saber que la vitalidad de los colgajos que uno deja es buena. Y no hay otro método más seguro hoy para saber eso que la fluorescencia. Lo otro son todos métodos clínicos, poner la anilla sobre el tejido y sobre el flap, como hacía Halsted. Pero la verdad que teniendo hoy la posibilidad de ver dinámicamente cómo es la perfusión de los tejidos que uno deja, es estar arriesgando al paciente a complicaciones innecesarias. ¿De qué se trata entonces eso? De saber cuáles son los pedículos que irrigan a la mama, cuáles son los remanentes después de la nipple sparing mastectomy, después de conservar el complejo areolo-pezón, y poder visualizarlos. No es solamente tener una buena técnica quirúrgica, sino poder comprobar que eso es así. Y desde el punto de vista médico-legal, esto va a ser un arma de defensa, y cuando se convierta esto en standard of care, va a ser muy difícil explicar por qué uno no lo utilizó y por qué tuvo las complicaciones que tuvo existiendo esta tecnología. Entonces, después de haber tenido varias complicaciones personales en mastectomías conservadoras de complejo areolo-pezón, de isquemia, necrosis, extrusión, empezamos a averiguar qué era lo que estaba pasando y qué estábamos haciendo mal. Y eso se puede saber cuando uno vuelve a las bases y a tener el conocimiento anatómico de los pedículos vasculares. A nadie de ustedes en cirugía general o hepatobiliar se les ocurriría entrar en un abdomen a sacar un colon o a sacar la vesícula sin saber la vascularización del órgano que están tratando. Bueno, en mama todavía yo les aseguro que si uno agarra a los mastólogos y les pregunta cómo es la vascularización de la mama, no todo el mundo tiene claro cuáles son los pedículos. Y es mucho más fácil saberlo, porque nos pasaba a nosotros también, hasta que lo aprendimos con experiencia dura de tener complicaciones, y pudimos verlos y comprobarlos con fluorescencia. Entonces, creo que vamos a ir un poquito primero a la base de la anatomía de la mama para poder ver qué es lo que uno puede obtener con este conocimiento y con la visualización con la fluorescencia. Primero, la correcta localización de la incisión. No hay una sola incisión en la mama para hacer una mastectomía. Eso va a depender mucho de la preservación de los pedículos y de las cicatrices previas y de las biopsias previas, o si tuvo prótesis puestas previas. Toda incisión trae un deterioro de la vascularización de los tejidos. Entonces, cuando uno tiene que hacer una resección de la glándula, invariablemente va a disminuir la irrigación de los colgajos. Esto nos va a permitir, sabiendo que dejamos buena vascularización de la mama, hacer una resección tumoral satisfactoria, o sea, el primer principio, que es la seguridad oncológica del paciente, y tener, por supuesto, menos complicaciones, porque la mayoría de las complicaciones, les repito, es por mala vascularización de los tejidos. Esto es un artículo que publicamos ahora recientemente sobre el mapeo de los vasos perforantes intercostales en la vascularización mamaria. Básicamente la mama siempre tiene esta vascularización. El segundo perforante, que viene de la mamaria interna, el tercero, el cuarto y el quinto. La mamaria interna es una rama de la arteria subclavia. La quinta perforante, que es rama de la subclavia, larga 3 arterias complementarias, que son el MICAP, que es el Middle Intercostal Artery Perforator, o sea, más cerca del esternón, el ICAP, el Anterior Intercostal Artery Perforator, siempre en hora 6, y el LICAP, Lateral Intercostal Artery Perforator. Por el lado externo de la mama, por el borde axilar, tenemos la arteria y los vasos torácicos laterales que nos permiten, es una arteria que viene directamente de la arteria axilar, y que nos permite con esto armar un network vascular que va a mantener con vida
el complejo areola-pezón, con un plexo subdérmico ahí cerca del complejo. Esto nos hizo, después de ver la vascularización, modificar nuestra incisión para la mastectomía, y no hacemos más una incisión en el surco mamario cortando el ICAP, el MICAP y el LICAP, sino que selectivamente cortamos el LICAP, el lateral intercostal, para dejar el ICAP y el MICAP, y la segunda intercostal, irrigando el complejo. Y en cambio esta perforante, el LICAP, no hay reportes bibliográficos anatómicos de que llegue a dar ramas directas al complejo. En cambio todas las otras sí. Cuando vemos en un corte axial cómo es la vascularización y el arco que se forma, vemos acá la segunda intercostal, cómo está pegada a la piel, y la torácica lateral, con lo cual forman este arco de seguridad. Entonces en una mastectomía a veces puede preservar si hay grasa entre la piel y la glándula, que es por donde corren los vasos perforantes. Uno puede conservar la segunda y los vasos torácicos laterales, pero para eso tiene que saber que existen. Y de eso se trata esta presentación, de saber que todos estos perforantes que estamos hablando hoy son constantes, siempre, en toda mama. Hicimos estudios, más de 300 estudios anatómicos en cadáveres también para ver las perforantes, y están siempre. Y cuando uno hace los estudios con fluorescencia, comprueba la presencia de estos vasos. Entonces, tenemos que saber que existen perforantes que están fuera del disco mamario y otros que están dentro del disco mamario. ¿Qué es el disco mamario? Cuando uno va a iniciar una mastectomía, lo primero que hace es presionar con el paciente de pie la mama contra el tórax, y el borde de la mama, ese es el disco mamario. Esa es la proyección que va a tener la glándula sobre la parrilla costal, y esa es los límites de la resección. No hay que disecar los colgajos hasta arriba y hasta abajo, porque uno lesiona innecesariamente los perforantes y no le da ninguna seguridad oncológica al paciente. Entonces, acá vemos la marcación del disco mamario, la hora 6 en el meridiano, la línea media, la marcación de la incisión lateral sin llegar a la hora 6 para preservar justamente este vaso perforante ICAP que le dijimos recién, y en todos con Doppler preoperatorio marcamos estos vasos. La segunda intercostal, la tercera y la cuarta que se van a cortar durante la mastectomía, y la quinta que va a dar estas ramas MICAP, ICAP y LICAP. ¿Qué es lo importante? Saber que la segunda intercostal y la quinta nacen fuera del disco mamario. Por eso son las que van a mantener la vascularización cuando uno haga la mastectomía, porque invariablemente la tercera y la cuarta perforante se cortan cuando uno hace la mastectomía, pero uno puede preservar la segunda y la quinta. De esta manera es suficiente entre la segunda, la quinta y las ramas de la torácica lateral para mantener la vitalidad del colgajo. Entonces, en un corte sagital vemos ahí la segunda, cómo corre por la grasa de cobertura de la glándula entre la piel y la glándula, la tercera perforante, la cuarta, la quinta, que cuando uno hace la mastectomía va a mantener la vascularización del complejo gracias a la segunda y la quinta, que corren por fuera de la glándula en el tejido celular subcutáneo, y por eso no hay que hacer los colgajos tan finos, porque no le da ninguna seguridad oncológica, y sí va en detrimento de la vascularización. El pronóstico de las pacientes hoy se sabe que no dependen de la agresividad quirúrgica, sino de la biología tumoral del paciente. Entonces, no es necesario sacar esta grasa que no le da ninguna seguridad oncológica, interrumpe la vascularización, nos da más complicaciones y muchas veces nos impide una buena reconstrucción. Entonces, solo las perforantes fuera del disco mamario permanecen dentro del nipple sparing mastectomy. Y acá vemos cómo la segunda intercostal llega, después, estos son pacientes que hicimos con el doctor Deep, de control de los colgajos, después de la mastectomía, habiendo modificado la incisión, para ver la vascularización remanente en la mama, y la segunda intercostal, que llega a irrigar bien el complejo areola-pezón, por eso lo ven con este brillo, es dominante en el 60% de los casos. Por eso es muy importante no sobredisecar hacia arriba
los colgajos para no lesionar la segunda intercostal, porque pueden tener biopsias, incisiones inferiores. Con la segunda es suficiente como para mantener la vitalidad del complejo areola-pezón. Acá lo ven con diferentes colores. Una de las posibilidades que nos da el equipo es para ver diferentes contrastes, cómo es la vascularización, y acá ven entonces la misma imagen con diferentes colores, la segunda intercostal y el calibre que tiene. ¿Cuál es la vascularización remanente entonces? Después de resecar este tumor con la mastectomía, es la segunda perforante intercostal y la quinta. Esos son los que van a mantener el complejo areola-pezón con buena vascularización. Acá vemos de vuelta en otra paciente con una incisión en el surco mamario sobre el borde externo, cortando el LICAP selectivamente, como la segunda intercostal da esta vascularización directa al colgajo. O sea, ya lo vieron en la resonancia magnética, que en la fase vascular, cuando uno le pone gadolinio, uno puede pedirle al imagenólogo que nos haga una impresión de los cortes vasculares, y uno puede entonces evaluar los perforantes, y eso es muy importante para el mapeo preoperatorio. Y hoy podemos hacer este control postoperatorio con fluorescencia, y podemos hacer intraoperatorio también la certeza de que tenemos vitalidad en los colgajos para poder animarnos a poner una prótesis en forma inmediata. Entonces, acá vemos de vuelta cómo la segunda intercostal es dominante, y cómo llega al complejo, como lo vieron recién con la fluorescencia. O sea, la fluorescencia nos demuestra la certeza de estos estudios. Y miren el calibre de estos vasos. O sea, este perforante alcanza para mantener vivo el complejo areola-pezón, y es dominante en el 60% de los casos. Y desde el borde axilar vemos la segunda intercostal, la torácica lateral, cómo se une con la segunda intercostal, armando ese árbol vascular que nos va a dar seguridad si falla alguna de las otras arterias. Acá vemos de vuelta la segunda intercostal dominante, con sus ramas, cómo se van distribuyendo, lo que da una certeza de vitalidad del colgajo como para poder hacer una reconstrucción inmediata. Y acá vemos sobre el borde axilar la torácica lateral. Ahí vemos la vitalidad del complejo areola-pezón, haciendo una compresión, como se ve el llenado vascular, con lo cual nos da una tranquilidad para poder hacer la reconstrucción inmediata. Acá vemos en una paciente que tenía ya una incisión en todo el surco mamario, y por eso entonces aprovechamos, ya que estaba cortada la vascularización que venía desde el surco de la quinta intercostal, y como ven, tenía acá esta incisión también en el borde inferior de la areola. Entonces sabíamos que ya estaba cortada la vascularización que venía desde el polo inferior, y presumíamos que tenía que tener una muy buena vascularización superior de la segunda intercostal. Fuimos a buscarla y acá la ven, o sea, es un vaso que puede aislarse, y son los que ven en la fluorescencia. Cuando uno tiene alguna incisión en donde sabemos que está cortada entonces la torácica lateral, bueno, entonces uno tiene que seleccionar la incisión y a veces variar. Pero en todos los casos hacemos siempre el mapeo de los perforantes, que sabemos ya dónde están. Hoy los marcamos ya sin hacer el Doppler, porque sabemos que están siempre ahí, y después comprobamos con fluorescencia la vitalidad de los colgajos, que nos da una seguridad extrema para hacer la reconstrucción. Ahí vemos entonces la brillantez del complejo areola-pezón, para tener la certeza y la seguridad de evitar una necrosis e isquemia. Este es el mapeo que hacemos siempre: segunda intercostal, tercera, cuarta, que no las marco porque se van a ir con la mastectomía, torácica lateral, rama de la arteria axilar. Estas son las intercostales que vienen de la mamaria interna, rama de la subclavia, y la quinta intercostal, que nos da el medial intercostal, el anterior intercostal y el lateral intercostal, que es donde hacemos la incisión, y por acá hacemos la mastectomía, para dejar toda esta vascularización y poder comprobarla después con fluorescencia. Ahí vemos cuál es la incisión, por donde hacemos la mastectomía. Ya tiene puesta la prótesis, esto es un resultado final de una mastectomía. Y podemos también chequear con Doppler la señal
del ICAP y de la segunda intercostal. Entonces ahí tenemos la certeza visual, auditiva, y la tranquilidad de que están todos los vasos en su posición. Acá algún resultado, la marcación y la colocación de la prótesis inmediata, la incisión remanente, la cicatriz previa, con lo cual sabíamos que entonces en esta paciente la segunda intercostal iba a estar interrumpida, por eso teníamos que mantener bien el MICAP y el ICAP y la torácica lateral, porque entonces uno, sabiendo cuáles son los pedículos, uno juega un poco con las incisiones y comprueba entonces en el postoperatorio la vitalidad de los colgajos, lo que da una tranquilidad de hacer la reconstrucción, que nos evita tener que a veces recortar los colgajos o resecar el complejo por isquemia y necrosis. Hicimos varias disecciones cadavéricas para ver estos vasos perforantes y están siempre en la misma ubicación y por eso hay que respetarlo. Y acá vemos la anterior intercostal en hora 6 siempre, en una fase vascular de una resonancia con gadolinio. ¿Y qué es lo próximo que estamos viendo gracias a la fluorescencia? La posibilidad de ver nervios y de ver los pedículos neurovasculares para mantener la sensibilidad. Hoy sabemos que podemos mantener la vitalidad de los colgajos y podemos mantener sin problema la inserción de una prótesis o de un expansor. Ahora, el desafío es dejarle sensibilidad a la mamá. Y hasta ahora hay muchos estudios en donde hablan de la reinervación de la mama después de la mastectomía, haciendo injertos microquirúrgicos de nervio safeno, pero la realidad es que no es necesario tener que hacer un injerto cuando el nervio está, si uno puede preservarlo. Pero para eso hay que verlo. ¿Y podemos hoy ver los nervios? Bueno, parece que sí. Existe hoy ya una tecnología que nos permite ver con fluorescencia los nervios. Entonces, ahora se lo voy a mostrar, pero como conclusiones para cirugía oncoplástica mamaria, la fluorescencia es una herramienta de precisión que nos permite evaluar los distintos patrones de perfusión antes, durante y después de los procedimientos. Y la evaluación de estos patrones de perfusión nos puede ayudar también a preservar la sensibilidad. Acá ven por una incisión lateral, como les estábamos contando, la posibilidad de hacer la mastectomía, y por suerte estaba Fernando Dip en el quirófano, y lo llamamos para ver si nos podía ayudar para ver el pedículo del ICAP que estábamos preservando. Acá ven la A, ahí la hora 6 de esta mama, esto es la axila, línea media, y acá ven la tijera, y la tijera con la fluorescencia, ven acá el pedículo, acá está el ICAP, y este es el nervio que acompaña al pedículo neurovascular del ICAP. Y esta es la paciente en donde le preservamos el pedículo neurovascular para ver la sensibilidad. ¿Sentís? Sí. Ahí. Sí. Ahí. Sí. ¿Sentís? Muy bien. ¿Ahí sentís? Sí. Ay, ahí sí. Entonces, el hecho de poder ver hoy Ahí sí. los pedículos neurovasculares, poder ver la vitalidad de los colgajos, poder aislar los pedículos nerviosos, esto abre una puerta a otra dimensión de mastectomía, por lo menos en nuestra área, que es el día de hoy, que todavía uno le dice al paciente, y bueno, vas a perder la sensibilidad en la mama, te vamos a sacar la lesión, pero bueno, lo primero que tenés que saber es que no vas a tener sensibilidad. Bueno, hoy podemos revertir eso. Gracias a qué? A la fluorescencia, a poder ver lo que estamos haciendo. O sea, la precisión quirúrgica que nos da esta herramienta, no hay nada, ni la experiencia del cirujano que nos da la posibilidad de hacer esto.
Por eso creo que tenemos delante nuestro una puerta enorme para distintas áreas, para los que les interesa la cirugía oncoplástica mamaria. Con Fernando tenemos la posibilidad de recibir gente para hacer fellowships y poder observar esto en el quirófano. Así que les agradezco mucho la atención y la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Rancati. Para por ahí cerrar un poquito esto, también el tema de no solamente aplicado a mama, sino a todos los colgajos en general de lo que es cirugía reconstructiva, sobre todo plástica, ¿no? Que por ahí los que somos cirujanos de cabeza y cuello estamos muy habituados por ahí a utilizar, tal vez el resto de las especialidades no tanto, pero sí siempre el trabajo en conjunto con los cirujanos plásticos y siempre por ahí la duda de si el pedículo estará, no estará. Esto la verdad que nos ayuda un montón, ¿no? Sí. En el chat dejamos además un link donde podrán encontrar mucha información respecto a todo lo que es cirugía guiada por fluorescencia de la Sociedad Internacional de Cirugía Guiada por Fluorescencia, justamente. Mi amor. ¿Perdón? Creo que hay un micrófono abierto. Lo que quería por ahí consultar, justamente como habló recién Alberto, el tema de por ahí de poder visualizar los nervios, que es de lo último que veo que hay escrito. Preguntarle por ahí a Fernando si quería hablarnos un poquito de eso, o si lo vamos a dejar para el Congreso directamente. Bueno, la visualización de nervios en realidad es algo que todo el mundo quiere hacer hoy por hoy. Nosotros pudimos desarrollar una cámara y podemos desarrollar algo que nos permite ver los nervios. Hoy por hoy está en desarrollo. Ya tenemos más de 250 pacientes hechos, principalmente en cabeza y cuello y nervios periféricos. Creo que, como dijo Alberto, tiene un gran futuro. Y nada, creo que lo vamos a poder ver muy prontamente, ya aprobado y para usar todos. Creo que no solamente para la sensibilidad, nosotros cuando operamos las tiroides queremos preservar los nervios, y si vemos podemos disecar mejor y podemos identificar. Así que creo que eso tiene un gran futuro. Y la gran ventaja es que no hay que inyectar nada. Es seguro. Usamos una longitud de onda que no daña al tejido, es como una combinación de longitudes de ondas y filtros que usamos, lo estamos metiendo en la FDA hoy por hoy, y está bastante avanzado, así que creo que es el camino donde tenemos que ir. En la próstata, para disminuir el grado de impotencia en las prostatectomías, como dijo Alberto, en las mastectomías, en los nervios recurrentes para nosotros. Creo que cada vez que uno hace una incisión siempre intenta preservar algún tipo de nervio. Así que creo que ese es el lugar donde ir y ahí estamos. Excelente, bueno, muchas gracias, Fernando. No sé si habrá alguna otra pregunta dentro de la gente que está escuchando las jornadas. Y si no, bueno, en lo que es en honor al tiempo y debido, bueno, que el doctor Falco por un problema personal no pudo asistir hoy a la jornada, podríamos ir dando por terminado. No sé si estás de acuerdo, Al. Sí, yo la verdad que quería agradecerle enormemente al doctor Fernando Dip, por supuesto también que a Alberto Rancati, y esto, bueno, es algo que se está impulsando, que tiene muchos beneficios, y todo lo que enriquece el acto quirúrgico y la seguridad del paciente, me parece que es fundamental hacer hincapié en eso y seguir empujando esta tecnología. Ya justamente esta semana estuvimos hablando con Fernando y me hizo cambiar algunos paradigmas respecto a varias cosas, así que bueno, desde ya agradecerles a todos porque también esto jerarquiza nuestra sociedad acá desde Bahía Blanca. Bueno, muchísimas gracias Álvaro, Silvina y bueno, y Alberto, muchas gracias por participar, realmente es un honor. Así que nada, hasta la próxima y nos vemos en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias. Saludos a todos.